Muchas gracias. Como decía Ernest, nuestra idea era presentarlo como una conversación, porque también no tenía mucho sentido. Pensábamos que Nuria hablara primero de los contenidos del libro y luego yo intentar hacer la traducción turística solo después, sino que igual era más provechoso irlo pensando a medida que íbamos avanzando. Lo que pasa es que, claro, es un diálogo que más o menos tenemos guionizado, pero veremos qué tal sale, ¿de acuerdo? Así que la idea era empezar con dos preguntas para Nuria. Que la primera es básicamente bueno, esta es la portada del libro, ¿de acuerdo? Las guerras de género, y ella en el libro maneja dos conceptos que yo creo que antes de empezar a entrar en el tema, ¿no?, y de cómo lo leemos desde el turismo, era importante que todas estuviéramos como en el mismo nivel, más o menos. Entonces la primera pregunta es que ¿a qué le llamamos derechas radicales, ¿no? ¿Qué es esto de la derecha radical? Gracias, Carla. ¿Se me oye? Hola. ¿Ahora se me oye bien? Sí, claro, sí. Bueno, perdonadme que use el micro, tengo nódulos y entonces, bueno, si fuerzo mucho la voz, que luego no puedo hablar. Entonces, bueno, también me vais a ver mucho por la misma razón, juro que no vengo de resaca. La pregunta de a qué llamamos derechas radicales. Bueno, voy a hacer un par de pinceladas un poco de contexto de qué está sucediendo para que también se entienda un poco, o sea, el tema de las definiciones, ¿no?, que son complicadas. Digamos que para entender el auge actual de lo que llamamos extremas derechas o derechas radicales en toda Europa, se juntan, digamos, dos grandes oleadas, ¿no? La primera, que normalmente no tenemos mucho en cuenta, es a partir del 1991, ¿no?, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y de su área de influencia, ¿no?, de los países comunistas. Lo que va a llenar, digamos, ese vacío del comunismo va a ser unos partidos, ¿no?, de carácter muy nacionalista, que van a empezar a hacer un discurso de recuperación de los valores tradicionales, ¿no? Ese es el proyecto político que, digamos, va a ocupar ese espacio que ocupaba el comunismo. Y ahí es donde se va a empezar a gestar, digamos, algunas de las líneas más ultraconservadoras, de hecho, del mundo, ¿no?, las que se están produciendo hoy ahora en gobiernos y en partidos del este europeo y también en Rusia, que precisamente, digamos, que utiliza esta cuestión como una herramienta de intervención geopolítica en la región contra la Unión Europea, ¿no?, contra la Unión Europea, que ha hecho bandera de los valores liberales, ¿no?, del feminismo, de los derechos de las disidencias sexuales y de género, y precisamente como ha hecho bandera de esto, Rusia, para oponerse a esto, dice que los valores tradicionales de Europa del Este, de Rusia, de la patria rusa, etcétera, se contraponen, digamos, simbólicamente a los de Europa, y precisamente es un eje que hemos visto que ha funcionado en Ucrania, ¿no?, que incluso ha servido para legitimar la guerra en Ucrania. Esa es la primera oleada, y luego la segunda oleada la vemos después de la crisis del 2008, ¿no?, empiezan a cobrar relevancia estos partidos en toda Europa, sobre todo en Europa Occidental. Es verdad, bueno, Víctor Orbán gana las elecciones, que en realidad son sus segundas, pero sus segundas dentro ya de una propuesta mucho más extremista. Las ganan en el 2010, sí, en el 2010. Y en Europa Occidental lo que vemos también es como que se juntan este marco de la crisis de refugiados, ¿no?, con la crisis de la deuda y las políticas de austeridad, y en ese caldo de cultivo empiezan a tener, digamos, resultados relevantes, ¿no? Es verdad que ya existían extremas derechas anteriormente a esto, pero no tenían mucha representación política, ¿no? Entonces, a la hora de definirlas, a veces es un poco complicado. Si yo hablo de extremas derechas, más o menos todo el mundo va a saber a qué me refiero, pero cuando empiezas como a definirlas, normalmente ves que incluso también, quizá en Europa es más fácil, pero si tomas como todo el mundo, vas a ver que hay cosas que se cumplen en unas y que no se cumplen en otras, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista académico, pues las definiciones son más resbalosas. Entonces, yo utilizo aquí la de Casmude, de derecha radical, que él dice, tienen varios rasgos, y si comparten estos tres, entonces podemos llamarle derecha radical. Son tres rasgos que pueden tener otros partidos que no son de derecha radical, pero que en el caso de que confluyan los tres, lo vamos a denominar de esta manera, ¿no? Y esos son, que son autoritarios hacia adentro y autoritarios en su modelo de sociedad,
que son de carácter nativista, ¿no? O sea, el nativismo de alguna manera lo que dice es que hay una serie de atributos que pertenecen a las personas por el hecho de haber nacido en un determinado lugar, y este eje está vinculado pues, al eje antiinmigrante, xenófobo, racista, etc., ¿no? Y el último eje es este populista, que bueno, ya sabéis un poco cómo es el marco, ¿no? Que es el pueblo, ¿no? El pueblo, la nación virtuosa contra las élites que normalmente están asociadas pues, a la globalización. Funciona un poco también como una teoría de la conspiración, ¿no? Donde se englobaría Soros y los intereses transnacionales, pero también una conspiración para, no sé, para sustituir las poblaciones europeas occidentales por migrantes. Bueno, como un poco utiliza un poco esas capas, ¿no? Entonces, bueno, eso, si se cumplen estas tres, se puede hablar de eso. El problema, como decía antes, es que hay muchas diferencias entre ellos, de propuesta económica, por ejemplo, ¿no? Pues hay ultra neoliberales, como puede ser Milei, Vox a veces también es bastante liberal, sobre todo en las políticas que propone, aunque luego matiza, ¿no? Con algún tipo de políticas de apoyo a la natalidad o a la familia, pero digamos que su programa económico tiene escasa coherencia. Luego hay propuestas más de lo que decimos de un chauvinismo del bienestar, ¿no? Son, sobre todo en Europa Occidental, partidos como el de Marine Le Pen, que de alguna manera sí está a favor del estado del bienestar o de determinadas ayudas, ¿no? Del sistema nacional de salud, pero intentando excluir a los extranjeros, ¿no? A los migrantes. Entonces, bueno, también hay otro problema que se suele denunciar respecto de las definiciones, y es que se está produciendo una cosa que se llama, la academia le llama la convergencia de la derecha, y es que hay muchas derechas tradicionales que están asumiendo, ¿no? Parte de esos postulados o parte de esas políticas. También es verdad que si luego introduces, por ejemplo, el eje nativista y xenófobo, es muy destacado en sus discursos, pero el tipo de políticas que impulsa la Unión Europea en relación a las migraciones, ¿no? Incluso partidos socialdemócratas, muchas veces son bastante parecidos a propuestas que pueden venir de la extrema derecha. Es verdad que la extrema derecha siempre intenta llevarlas más allá, ¿no? Extremarlas, pero de alguna manera, bueno, pues a veces el eje este de definición pues queda un poco confuso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, entre esas diferencias, respecto de los valores liberales y de lo que se llama el eje este feminista, de las disidencias sexuales y de género, normalmente decimos que tiene una política de carácter conservadora, porque mayoritariamente son conservadores, pero luego también hay muchas diferencias entre ellos, ¿no? En cuestiones de género, digamos que sí podemos concebir, por ejemplo, si nos situamos en Europa, como este eje que comentaba antes, ¿no? Que las propuestas de Europa del Este son mucho más radicales, ¿no? Son, por ejemplo, abiertamente homófobas, tienen un montón de propuestas de legislación que ya se están aprobando, ¿no? Pues ya sea constitucionalizar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer entendidos como biológicamente diferenciados, o políticas simbólicas, por ejemplo, en determinados pueblos, en Polonia, colgaban carteles en la entrada que ponía pueblo libre de LGTBI. Y políticas también pues, de persecución a las ONGs en su marco de intervencionismo extranjero, pero muchas de estas ONGs que persiguen son de derechos LGTB o organizaciones feministas, etcétera, ¿no? También, bueno, es que hay una lista muy larga que tiene también que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con el aborto, etcétera. Pero bueno, digamos que son mucho más radicales, en parte por lo que he explicado antes, ¿no? Y también porque las extremas derechas lo que hacen es un poco adaptarse a determinados consensos sociales para tener cierta representación electoral, ¿no? Si quieren tener voto, pues hay cosas que igual pueden decir en Polonia, pero que no se pueden decir aquí porque los valores son diferentes, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo que un poco decimos es que de alguna manera en Europa Occidental se han adaptado a determinados consensos en relación a estas cuestiones que tienen que ver con el triunfo de las luchas 68istas, ¿no? De las luchas feministas, de las luchas de las disidencias sexuales, que de alguna manera han transformado la sociedad para siempre, ¿no? Entonces, bueno, Marine Le Pen, por ejemplo, votó a favor de la constitucionalización del derecho al aborto en Francia. Es verdad que Vox hace componendas y en teoría debería ser un partido mucho más parecido a Reagrupación Nacional, pero en realidad tiene rasgos muy antifeministas que no corresponden exactamente con donde se supone que está instalado, pero bueno, ahí hace sus componendas,
que luego, si queréis, entramos un poco más, ¿no? Relacionado a los derechos LGTBI o al feminismo, etcétera, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos pues, en Europa Occidental partidos como el de Geert Wilders en Países Bajos, ¿no? Que está a favor de los derechos gays, del matrimonio homosexual. O sea, como vemos, dos extremos, ¿no? En relación a esto, incluso dos extremos en cómo lo defienden. El ejemplo un poco también ha sido la propuesta esta de prohibir el velo en espacios públicos que ha presentado Vox y Alianza Catalana en el Parlamento catalán, que uno de los puntos de discordia era que Alianza Catalana lo quería hacer en nombre del laicismo, ¿no? Que es este marco laicista que utiliza Marine Le Pen en Francia, ¿no? Para oponerse a los musulmanes, y Vox lo quería hacer en nombre de los valores cristianos, ¿no? Como si además estos estuvieran opuestos a los del Islam o los musulmanes. Entonces, bueno, hay gente que está defendiendo, ¿no? Que los valores europeos son los que hay que contraponer al Islam, ¿no? Como un poco para justificar la islamofobia. Y hay gente que en cambio, ¿no? Que está diciendo que los valores cristianos son los que definen a Europa, ¿no? Y eso es bastante contradictorio porque los valores cristianos, digamos, se oponen al aborto y a muchos derechos al matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ya vais a ver que no son tampoco súper coherentes, no solo hay diferencias entre ellos, sino que también van modulando sus discursos según momentos y ocasiones, ¿no? Y último, para acabar, yo sí resaltaría algo que creo que es interesante pensar en términos políticos. Y es que la mayoría de ellos hacen como... Bueno, hay otros rasgos que se suelen explicar, como que funcionan muy bien en la era de las redes sociales, o sea que de alguna manera son la expresión política de Internet, de las redes sociales, de su funcionamiento y su lógica polarizadora, ¿no? Es como una especie de expresión política de los algoritmos. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí que resaltaría esta idea de que de alguna manera ellos se representan o intentan representar el espacio de la desafección política, ¿no? La desafección política, la cantidad de gente que no se siente representada por el sistema democrático en Europa, pues constantemente, ¿no? Las encuestas vemos que es bastante grande. Entonces ellos se quieren representar como los que se dirigen a ese campo electoral, ¿no? A ese campo de composición política. Y por eso tienen esa lógica como antisistema, ¿no? Porque saben que estar contra el sistema pues les proporciona cierta legitimidad, ¿no? La otra cosa es cómo hacen cuando llegan a gobierno, ¿no? Porque ahí es tan fácil ser antisistema cuando estás gobernando, que es, por ejemplo, uno de los problemas que ha tenido Meloni en Italia. Pero bueno, en cualquier caso, un poco ese es el marco y nos manejamos un poco ahí en esas ideas, esas contradicciones. Sí, ya veréis que lo de que las derechas radicales sean contradictorias en su discurso y en función del contexto es algo que vamos a ir hablando durante toda nuestra conversación. La otra pregunta evidente antes de empezar era vinculada al nombre del libro, ¿no? ¿Qué es esto de la guerra de género? Y sí, ¿a qué te refieres con esto? Voy a dar ahí unas ideas. Guerras de género, un poco parte de este concepto que se popularizó o se desarrolló en Estados Unidos en los 90, ¿no? De guerra cultural. Ese concepto de alguna manera parte de la idea de que, bueno, de una constatación, ¿no? Y es que la gente deja de votar según sus intereses de clase y empieza a votar según otro tipo de ejes. No es, o sea, si hace solo puramente el análisis electoral, parece como que es un problema institucional, ¿no? O de partidos, y es un problema de que se disuelve, digamos, toda la institucionalización propia, ¿no? La institucionalidad propia, ¿no? De lo que fue el movimiento obrero y organizaciones políticas de ese calado, ¿no? Digamos, hay un proceso largo que tiene que ver con muchos factores que no voy a explicar ahora, pero bueno, se produce eso y entonces las investigaciones politológicas indican eso, ¿no? Que la gente vota de acuerdo a otros valores, y este concepto que viene de Estados Unidos, pues dicen, pues empiezan a hacer, no sé, ejes que tienen que ver con el género, ¿no? Por ejemplo, qué piensa la gente del aborto, y está muy marcado y es un eje muy partidario en Estados Unidos, ¿no? Del bipartidismo de allí. Entonces, si eres demócrata estarás a favor y casi es una ecuación, ¿no? Y si eres republicano estarás en contra, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos, digamos, de estos elementos que se llaman cuestiones de valores que entran en juego ahí, pero también hay otros que puede ser, pues, ¿qué piensas de las armas de fuego, ¿no? Si la gente tendría que tener armas de fuego, lo que sea. Entonces, bueno, de alguna manera el concepto este un poco va por ahí.
Y bueno, en Europa esta hegemonía neoliberal de alguna manera se consolida en lo que llamamos la tercera vía, y de alguna manera también lo que se dice es que muchos partidos que eran socialdemócratas empiezan a hacer las mismas políticas que los partidos conservadores, ¿no? Entonces, como que no se diferencian excesivamente porque el consenso es el consenso neoliberal, y que para diferenciarse, ¿no?, electoralmente van a empezar a hacer gala de eso, pues los que están a favor del matrimonio gay, los que no están a favor, etcétera, ¿no? Entonces, esos ejes de la política se empiezan un poco a desplazar. Entonces, bueno, guerras de género es utilizar un poco ese concepto, poniendo el eje, digamos, en las cuestiones de género y de sexualidad. Bueno, luego matizaré un poco eso, pero bueno, en cualquier caso, los temas principales que utilizan, o sea, también es verdad que una de las preguntas centrales del libro es ¿por qué en este momento esas cuestiones son tan importantes en la política, ¿no? ¿Qué tienen que de repente, ¿no?, están constantemente en boca de estos actores y ocupan tanto espacio mediático y público? Entonces, bueno, de alguna manera, los ejes a los que me refiero con guerras de género son, sobre todo, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El aborto tiene ahí un papel central, los derechos de las disidencias sexuales, la educación sexual o sexoafectiva, ¿no?, que eso es una de las también de los temas que, siendo una cosa, bueno, para mí no tan central o no debería ser tan importante, pues desata ahí unas pasiones políticas exacerbadas y manifestaciones de padres por todo el mundo, organizaciones de padres, ¿no?, con Mis hijos no te metas, en Perú, que también tiene una versión española. Bueno, eso es uno de los temas que más reacción causa por esta idea también de la infancia amenazada, ¿no?, el pánico sobre los niños. La educación sexual sexualiza a los niños, hay todo tipo de teorías de la conspiración también, ¿no? La educación sexual tiene prácticas y todos los niños tienen prácticas. Es un tema muy curioso, ¿no? Porque además en los 70, cuando empieza esta reacción conservadora de lo que llamamos la nueva derecha, uno de los argumentos que tenían contra las primeras leyes antidiscriminatorias en Estados Unidos, ¿no?, que era para impedir que se prohibiese o que se discriminase a personas gays que ocupasen cargos públicos, por ejemplo, ¿no?, a los profesores, pues uno de los argumentos era los homosexuales no se pueden reproducir y por eso hacen proselitismo. Proselitismo es dar clases a los niños para convertirlos en gays. Bueno, todo el rato es un poco así, ¿no? Como que son argumentos que dices, esto no... ¿Qué contagia? Es muy loco, pero son argumentos que resurgen una y otra vez, ¿no? Y ese pánico de los niños también, por ejemplo, la cuestión de asociar homosexualidad a pederastia, lo hemos visto mucho durante esta última ola, ¿no?, con la aprobación de la ley trans y todas las discusiones que ha habido sobre eso, como también se ha tratado de asociar a las personas trans con la pederastia, ¿no? Esos pánicos sexuales. Y luego podría haber otro bloque, digamos, grande, que son las políticas de género en general. Por ejemplo, aquí en el Estado español, pues la ley de violencia de género, ¿no?, que es uno de los temas centrales de Vox, ¿no?, por ejemplo. Y aquí también, bueno, otro de los temas colaterales, si queréis, sería el antifeminismo, pero ahí es como mucho más difuso, digamos, como tema. Puede atravesar todas estas cuestiones y puede generar nuevas, ¿no?, como sucede en la manosfera, que atraviesa temas desde la inversión en criptomonedas, que es una cosa bastante local, la inversión en criptomonedas, pero también las dificultades de ligar que tienen los chavales con las ganas de ir al gimnasio y ponerte majas. Bueno, el antifeminismo tiene esa capacidad de atravesar muchas temáticas diferentes, ¿no? Y luego, cuando hablo de guerras de género, que también tiene que ver con cómo se conceptualizaron la guerra cultural, también estoy hablando, por tanto, como una especie de estilo comunicativo que de alguna manera utiliza esto, una inflación conceptual, habla del aborto como asesinatos en el útero, ¿no?, o todo este rollo de la pederastia, etc. Un estilo como que se dedica a generar pánicos morales, a veces de una manera en la que es capaz incluso de generar o crear sus propias teorías de la conspiración, ¿no?, con su función de creación de comunidades, ¿no? El odio, el antifeminismo también genera comunidad de tipo reaccionario, pero la genera. Entonces, bueno, de alguna manera también me refería a eso, ¿no?, a esas comunidades afectivas que se generan a partir de los discursos o incluso de las fake news o las teorías de la conspiración. Seguro que conocéis varias, la teoría del gran reemplazo es una, ¿no?, esta de
las poblaciones europeas van a ser reemplazadas por migrantes, sobre todo normalmente por musulmanes, ya que las mujeres musulmanas tienen tasas de fertilidad más altas. Bueno, esa teoría que nos puede parecer, no sé, como poco funcional, en Estados Unidos se supone que las encuestas dicen que el 48% de las personas creen que hay un plan deliberado por sustituir a los votantes blancos por votantes de otras etnias, ¿no? Entonces, bueno, son discursos que tienen esa capacidad de colar. Y bueno, y la otra gran teoría de la conspiración de género es esta de QAnon, que sí que lo habéis oído un poco, que es el Pizzagate, que es, hay una conspiración que involucra actores de Hollywood, políticos demócratas que violan a niños en pizzerías. Esto no sé si os suena, ¿no? Pues es un grupo que se llama QAnon, que la idea es que ha venido Trump a desatar esa red de pederastia y que también dices, bueno, pero esto es súper loco, ¿no? Es casi peor que lo de la tierra plana, bueno, no sé. En cualquier caso, ahí está. En cualquier caso, eso parece una chorrada, pero se supone que el asalto al Congreso, cuando Trump perdió las últimas elecciones, no estas que ganó, sino las anteriores, estaba liderado en buena parte por creyentes de esta teoría de la conspiración. Entonces, bueno, para que veáis cómo se infiltran. Entonces, bueno, de alguna manera, eso, decir que cuando asumimos un poco el marco de las guerras culturales, tampoco estamos haciendo una división entre lo cultural y lo material, como si eso fuera fácil de trazar una línea y decir esto es cultural y esto no, sino que de alguna manera intentamos informar de esta capacidad que tienen las guerras culturales como una doble dimensión, por así decirlo, ¿no? Que una dimensión táctica, pues en cualquier caso tú quieres ocupar la agenda mediática, pues sacas uno de estos temas y normalmente como tienen que ver con los pánicos morales, ¿no? Con la sexualidad, etcétera, consiguen ocupar la agenda mediática, ¿no? Y sentar y bueno, desbordar todo, ¿no? Las redes sociales funcionan un poco así. Y por otro lado también estas cuestiones de género son constitutivas un poco de sus proyectos políticos, ¿no? Que tienen bastante que ver con reafirmar las jerarquías, ¿no? Las jerarquías sociales pues atravesadas por eje como la raza, el género y la clase, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, un poco ese es un poco como el concepto de guerra cultural o guerra de género. Vale, y ahora sí que, claro, cuando nos contabas estas teorías más conspiranoicas, pues aquí que estamos en un entorno bastante seguro, generaban una risa, ¿no? Porque cuando las ves así descontextualizadas parecen muy absurdas, pero vemos que realmente, lo que decías ahora, ¿no? Al final terminan como constituyendo estas agendas y estos programas que luego se traducen en pues más violencia, desigualdades y pérdida de derechos adquiridos. Entonces no sé si, Nuria, querías añadir algo más o hacer un resumen de por qué al final estas guerras de género terminan siendo tan útiles, ¿no? por estos partidos que ya hemos visto que son muy variados de derechas radicales, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que en la sexualidad hay algo como inaprensible desde el punto de vista racional y eso es una cosa que se ha demostrado que puede funcionar políticamente si se sabe manejar, ¿no? Digamos que eso, la sexualidad forma parte de un entramado ideológico, ¿no? De un diseño de siglos que está destinado un poco a garantizar históricamente la subordinación de las mujeres, ¿no? De garantizar las líneas sucesorias, las herencias y el poder, incluso el propio capitalismo en ese sentido, ¿no? Entonces digamos que estos pánicos morales, hay un momento de desafección política donde cada vez parece que cuesta más participar, ¿no? Se muestra incluso que en muchos sitios hay bastante abstención. Entonces de repente tener algunos temas que suscitan como mucha respuesta, ¿no? Tener gente que es capaz de salir a la calle por un determinado tema o que es capaz de convertirse en un guerrero del ratón defendiendo algo, ¿no? O contra algo, ¿no? La ley de autodeterminación de género de las personas trans es un ejemplo, ¿no? La gran cantidad de movilización política que generó en contra, lo que nos dice un poco es que en esos momentos donde la gente en general no participa mucho en política, aunque estos partidos no siempre van, digamos, a generar mayorías en un sentido de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿dónde está el sentido común respecto al aborto? Pues y mayoritariamente en Estados Unidos la gente está a favor del aborto.
e incluso en los estados más conservadores. Y sin embargo se ha convertido en un tema, bueno, se ha convertido en un tema complejo, ¿no? Porque Trump tampoco quería hablar mucho de eso en campaña, hasta que la derecha religiosa que le apoyaba le dijo, oye, si quieres que te sigamos apoyando tienes que hablar de esto, ¿no? Pero por ejemplo Trump sí que hizo mucho hablar de las personas trans, lo convirtió casi en el tema principal de su campaña, se gastó 5 veces más dinero en hablar de los derechos trans o en asociar a Kamala Harris con las cirugías de reasignación de género en los menores que en hablar de economía. Entonces, bueno, son temas que pueden funcionar, entonces igual no van al centro de la nación, pero sí que pueden componer, ¿no? A partir de gente que es capaz de pedir el voto, que es capaz de movilizarse, pues es altamente funcional, digamos, a esos proyectos. Entonces lo que hacen es componer distintas minorías agitadas por distintos temas y eso les permite incluso llegar a gobernar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí había varios elementos también que tienen que ver con el trabajo que ha hecho los feminismos y las luchas de las disidencias sexuales, que de alguna manera pues han conseguido, yo diría en nuestros términos, ampliar las posibilidades, ¿no? De identificación de género, de sexualidad o de vivir la sexualidad. Pero desde otro punto de vista es verdad que la identidad de género, por ejemplo, ¿no? o la expresión de género, o algunas cuestiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con el mundo a partir de la identificación de hombres o mujeres, es una cuestión que tiene mucho que ver con la identidad de las personas, ¿no? Entonces, cuando tú desestabilizas eso, generas también como una reacción, una inestabilidad o un malestar que se compone con otros malestares sociales, ¿no? Y de ahí también la reacción, posiblemente la reacción antifeminista o algunos tipos de reacción que podemos pensar que se han compuesto políticamente a partir de esos malestares, ¿no? Sí, me lo dejamos. Vale, entonces ahora Nuria ha hecho un ejercicio titánico de destilación de ideas de un libro que son 8 o 9 capítulos que invito a leer y a analizar. Y yo en este ejercicio de leerlo, analizarlo y comprenderlo, un poco la propuesta de hoy era hacerme preguntas que ya, como decía Ernest en la introducción, nos habíamos hecho en el equipo de Alba Sud y ya llevábamos 2 editoriales en motivo del 8M publicadas en 2024 y está el 2025, de bueno, cómo todo esto nos afecta pensando en nuestro campo de estudio, que es el turismo, ¿no? Y nuestro campo también de activismo. O sea, una cosa que caracteriza al Alba Sud es que no solo nos quedamos en el análisis, sino qué consecuencias estos tienen con las personas que trabajamos y los derechos que defendemos y la traducción política de cuál tiene que ser nuestro trabajo y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en este ejercicio, que ya os digo que es algo colectivo, o sea, no es que yo ahora me haya inspirado, sino que es algo que llevamos un poco de tiempo pensando, veíamos que el turismo al final tanto podía verse afectado, ¿no? por este auge de estos grupos de derechas radicales y cómo podía impactar en más violencia y vulneración de derechos, ¿no? O sea, había unas consecuencias directas que ahora intentaré presentar, pero a la vez también veíamos que al final el turismo era esta arma de doble filo, de que también se podía usar por parte de estas mismas derechas radicales y gobiernos autoritarios a su favor, ¿no? O sea, veíamos que tanto podían afectar a algunas poblaciones en algo concreto, pero que a su vez podían beneficiar en otros contextos, ¿no? Entonces, lo que traemos un poco hoy es ver cómo hay tanto este impacto como este uso del turismo como vehículo para mantener estos mensajes o ejercer estas violencias. Y no es algo nuevo. O sea, ahora con el ejercicio que hemos visto que más allá de que haya este auge que igual vemos más cerca últimamente, veremos que hay dinámicas que igual hemos visto que no nos hemos fijado, han pasado más desapercibidas y en realidad eran vulneraciones sistemáticas de derechos que llevan mucho tiempo en auge. Entonces, el primero era, esto, ¿no? Los impactos en la oferta turística y 3 ejemplos. El primero sería todo lo que hemos visto de censuras de obras de teatro
conciertos, muestras artísticas, espectáculos de comedia, o sea, todo lo que tendría que ver con el veto, llamémosle, en toda una programación cultural. Y algunos ejemplos, porque no son cosas que me invento, hicimos un ejercicio en 2024, esto fue, en el caso concreto de España, en esos municipios donde en el gobierno estaba Vox o Vox con coalición con PP, otros grupos de derechas, que se había penalizado, ¿no? Y vimos que en septiembre del 2021 se retiró el cartel de la gira de una cantante que se llama Zahara, que sacó un libro y un álbum, hizo una gira con el nombre de puta y además iba vestida como una virgen y bueno, claro, ahí ya como que tocó demasiados temas a la vez y básicamente retiraron el cartel de la gira y se hizo una campaña muy agresiva con un discurso muy de odio hacia una expresión artística, ¿no? En el caso de esta cantante. Luego en julio del 2023, esto me parece muy curioso porque era además en el contexto de un festival organizado por el Día del Orgullo, que una cantante, un guarda de seguridad paralizó el concierto porque se quedó sin camiseta y solo le cubrían los pechos la bandera LGTB y bueno, también como que pararon el concierto en un contexto del orgullo, ¿no? Ya festivo. Pues no, y no tengo apuntado dónde, creo que fue... Me suena por Burgos, pero lo puedo mirar si no después, pero me suena que fue, o sea, era España y era como un municipio y creo que era por Castilla, pero si no luego lo miro. Y luego ese mismo mes también no, esto era el pueblo de Burgos, lo otro ya lo miraré. Se prohibió una obra de teatro que era El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que es una obra de teatro inspirada en esta película que igual muchos habéis visto porque se hizo bastante famosita en el cine, que era del maestro que permitió el mar, ¿no? Un maestro, bueno, que digamos que como que promovía unos valores educativos muy distintos y en el contexto de la dictadura pues lo asesinaron, ¿no? Y también se prohibió la representación de una obra de teatro sobre esto y luego en noviembre del 2023 en Madrid, en Valdemorillo, se canceló también una obra de Virginia Woolf donde la protagonista era una mujer trans, ¿no? O sea, vemos cómo estas también teorías conspiranoicas, vuestros discursos luego tienen un impacto pues en este caso en la oferta cultural y por tanto también afecta a la oferta de turismo, ocio y cultura que tenemos como usuarios y usuarias, ¿no? Entonces, cuando yo preparaba esto, me empecé y estaba leyendo el libro, porque me lo he leído, que si no es largo y no, y hay mucho contenido, lo recomiendo de verdad. Tú explicas en este libro en concreto, en un apartado, presentas una cosa que me pareció muy interesante para entender este fenómeno, que es el derecho como arma ofensiva, ¿no? Entonces, Nuria, quería que esto que yo he contado nos complementaras un poco más de qué nos puedes decir sobre el uso por parte de estas derechas radicales de los conceptos de libertad religiosa y libertad de expresión y que tienen que ver con esto que explicábamos, porque muchas veces este veto a estas actividades eran bajo esta idea, ¿no? de libertad. Entonces, quería que nos desarrollaras un poco más esta parte del libro que me pareció especialmente interesante también para analizar esta cuestión turística en concreto. Sí, esto del orgullo, yo no sé, claro, en estos pueblos más pequeños, pues ahí Vox y los gobiernos locales harán sus propias contiendas y batallas, pero por ejemplo, en el caso que nos ocupa, lo digo porque Ayuso se considera se considera muy de derechas, ¿no? Incluso hay gente que le llama de extremas derechas, básicamente porque se supone que formaba parte de la parte, o sea, del PP, de la parte más neocon, porque ella era de la órbita de Esperanza Aguirre, ¿no? Que era esa época de los neocon en Madrid, que se oponía mucho de una manera muy virulenta a los gobiernos de Zapatero, ¿no? Que aprobó algunas leyes como la reforma de la ley del aborto, ¿no? El matrimonio homosexual de esa época, la educación para la ciudadanía, que también hubo mucha polémica esos años. Y bueno, y un poco de ese sector realmente es el que luego sale Vox, ¿no? De esos descontentos, digamos, con lo que ellos dicen, una deriva
que se centra, ¿no? La derechita cobarde, ¿no? Que el PP se centra, y entonces de ahí es una expresión del PP. Bueno, lo digo porque Ayuso se considera un poco de esa órbita, pero luego siempre, claro, como decía antes, ¿no? Las derechas tienen que adaptarse un poco a los contextos de los lugares, y de hecho, pues en la fiesta, si tú le preguntas a alguien cuál es la fiesta más grande de Madrid, lo que te va a decir que no es San Isidro y no son otras, es la fiesta del orgullo. O sea, es una fiesta que se gastan cientos de millones el ayuntamiento y la comunidad, se cierra media ciudad, hay un montón de escenarios en todas partes, ¿no? Y está Ayuso allí presente, igual que están presentes gente de todos los partidos, ¿no? Es la gran fiesta de Madrid. Igual que ahora tienen otra estrategia, que es el día del 12 de octubre, también otra vez se convierte Madrid en un escenario de espectáculos donde traen a muchos cantantes latinoamericanos, famosos, etcétera, para hacer una especie como de reivindicación un poco de eso, ¿no? De latinoamericanos y madrileños somos lo mismo, ¿no? Sois bienvenidos porque, bueno, celebramos así la conquista. Igual te lo dicen así, celebramos la conquista, pero somos lo mismo, ¿no? Por favor, venid, ¿no? Que Madrid es una ciudad acogedora. Bueno, un poco en esos esquemas nos movemos. Y respecto a lo de la cuestión esta de la protección de la libertad religiosa o de la libertad de expresión, bueno, aquí en España también muchas veces es a partir de ese delito extraño, que creo que es una rémora del franquismo, que es la defensa de los sentimientos religiosos. Sí. Bueno, en cualquier caso, que hay una de las estrategias fundamentales de lo que son la sociedad civil, por así decir, las organizaciones civiles de la extrema derecha a nivel mundial, que muchas de ellas son organizaciones que tienen que ver con la derecha religiosa estadounidense, pues tienen grandes organizaciones de abogados, ¿no? Alliance Defending Freedom, Liberty Council, etcétera, que digamos son una especie de abogados cristianos, que eso sí os sonará, pero como muy a lo bestia, ¿no? Manejan presupuestos súper grandes y de alguna manera se sonan a grupos parecidos que hay en otras partes, ¿no? Pues aquí hay abogados cristianos, en Polonia hay uno que se llama Ordo Iuris, etcétera. Y entonces, una de las estrategias fundamentales que utilizan es generar, bueno, eso se origina en Estados Unidos porque ellos se dan cuenta, allí no es tan importante a veces la legislación, sino que se sientan precedentes legales, ¿no? Es lo que se llama, ¿no? Generar jurisprudencia, ¿no? Favorable a determinadas cuestiones. Ellos se dan cuenta de que los juicios estadounidenses están utilizando argumentaciones legales que vienen de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Entonces se dan cuenta que tienen que intervenir en Europa, por ejemplo, para generar recursos para sus propias batallas dentro de Estados Unidos, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a ser no solo lobbies potentes en las organizaciones europeas, en las instituciones europeas, sino que también empiezan a financiar grupos de abogados que hacen todo tipo de litigio estratégico en los distintos países donde operan, que ya puede ser, bueno, tú lo ves y tienen como un recetario porque van haciendo lo mismo en un montón de países, ¿no? Donde pueden. Entonces, ya puede ser como cosas muy grandes, ¿no? Como esto que decía antes de cambiar constituciones. Ha habido referéndums en Rumanía, pero se ha cambiado la constitución de Hungría, la de Rusia también, pero la de Rusia ya no por la intervención de los estadounidenses, aunque sí se entienden bastante bien. La derecha religiosa estadounidense y, digamos, el entorno del empresariado alrededor de Vladimir Putin siempre han compartido recursos. Ahora se supone que no pueden hablarse mucho por la guerra de Ucrania, pero vamos, que están totalmente en sintonía y son de los que mueven más financiación a nivel del mundo, ¿no? Pero bueno, hacen estas cosas, cambian las constituciones para impedir el avance en derechos, como por ejemplo el matrimonio homosexual, pero también hacen este litigio estratégico que muchas veces se trata de, sobre todo, impedir el funcionamiento de la legislación antidiscriminatoria, que en realidad es un paradigma muy estadounidense que recientemente se está empezando a adaptar a las leyes españolas, por ejemplo. Pero bueno, de alguna manera lo que hacen es, por ejemplo, Wendy Brown explica un poco, ella le llama esto jurisprudencia neoliberal. Entonces lo que ellos hacen es, tú tienes una ley antidiscriminatoria por la cual si entra un gay a tu establecimiento no puedes negarte a atenderle, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen es un caso famoso de un pastelero que hace tartas y que se niega a hacerle una tarta a una pareja de homosexuales que se van a casar. Y entonces lo que hacen al judicializar esto es decir, la tarta es una forma de expresión y entonces el pastelero puede decidir si hacerla o no en base a la libertad de expresión. No es que esté discriminando a una pareja gay, por eso no le quiere hacer la tarta, ¿no?
Entonces, bajo este argumento de la libertad de expresión, que también lo hacen, por ejemplo, allí hay una cosa en Estados Unidos que pasa mucho, que es grupos antiabortistas que se hacen pasar por organismos de planificación familiar, donde se supone que tú vas a informarte de cómo abortar y entras allí y lo que hay es una información antiabortista, ¿no? Entonces, claro, las quejas, bueno, se les han puesto varias demandas y entonces lo que hacen ellos es decir, bueno, pero nuestra libertad de expresión, si queremos hablar de que abortar es matar a un niño, pues podemos hacerlo en base a la libertad de expresión. Pero bueno, este tipo de legislación no siempre opera de manera equivalente en Europa, porque el marco, ya digo, el marco jurídico es otro. Pero bueno, de alguna manera tienen estas estrategias, pues por ejemplo ampliar la objeción de conciencia, que funciona muy bien en los hospitales, o sea, como argumento en los hospitales de la sanidad pública en el Estado español, por ejemplo, donde ya hay muchas comunidades autónomas donde ya no se realizan abortos en la pública porque los médicos, la mayor parte de ellos, se han acogido a la objeción de conciencia, pero bueno, eso intentan como extenderlo a otros ámbitos, ¿no? Pues defender a farmacéuticos que se niegan a vender la píldora del día después, ¿no? O anticonceptivos. O sea, es ese tipo de estrategia de derecho que es bastante efectiva, ¿no? Y bueno, y también utilizan conceptos como que, digamos, es una inversión de estrategias de izquierdas que, por ejemplo, hablan de cristofobia, ¿no? Que es como o sea, los cristianos están siendo discriminados porque no pueden vivir de acuerdo a sus creencias en Europa, etc. Entonces, bueno, hay una serie de legislaciones que tienen que ver con esto y abogados cristianos, por ejemplo, hemos visto que también, ellos también lo hacen, pero bueno, como que se dedican no solo a defender a sus propios activistas, ¿no? Por ejemplo, los que van a acosar a las mujeres que van a abortar, ¿no? En las clínicas, los defienden, o acusan a activistas feministas, que, ¿no? La del coño insumiso, que era una manifestación de Málaga, como una especie de performance. Claro, judicializan un montón de cosas que para un grupo activista implica mucho trabajo, porque tienes que, ¿no? Dedicarte a la estrategia de defensa legal, recoger fondos, estar varios años como defendiéndote. Entonces, aunque no ganan casi nada de lo que hacen, ellos ponen demandas todo el rato, que luego, claro, molesta, pero la cosa es pues, que tienen muchos recursos, porque si pierden los juicios tienen que pagar las costas, pero les da igual, porque siguen poniendo juicios, todo tipo de juicios. Pues, por ejemplo, en Madrid, al gobernador que había durante el 8M del 2020, cuando la pandemia, le pusieron una denuncia por permitir una manifestación que implicó la extensión y contagio de la COVID. Bueno, cosas como muy inverosímiles, pero bueno, es parte de su estrategia de acoso y derribo, y tienen muchos recursos y lo hacen a nivel internacional, ahí en todos los países donde operan. Vale, gracias, María. Me he dado cuenta que tenemos que acelerarnos un poco, ¿vale? Yo te lo comento. Perdón. No, si luego ahora voy a soltar yo el rollo, entonces que nos lo vamos diciendo, porque si no, en realidad es poco tiempo y son muchas ideas. Dentro de la idea esta del impacto de la oferta turística, una tenía que ver con el impacto a estos eventos culturales, o otros ejemplos que ahora también ha puesto Nuria de otro tipo de aspectos de la vida cotidiana, y luego otro muy evidente es la disminución de presupuestos de políticas públicas en turismo social o a favor del acceso a ocio de las clases más populares, ¿no? Esto no me voy a extender por la falta de tiempo y porque también no es algo que yo haya trabajado tan directamente, y prefiero recomendar el trabajo de Erika Schenkel, que es nuestra compañera en Argentina, que ella sí que ha hecho un análisis de las políticas de turismo social en Argentina en concreto. Y bueno, Argentina, para quien no lo sepa, era uno de los países de referencia en iniciativas de turismo social, no solo por ser uno de los primeros, sino también por las dimensiones de la oferta. Y en concreto había dos ciudades de vacaciones que ya han salido, creo que en la presentación de Ernest, que eran Embalse en Córdoba y Chapadmalal en Mar de Plata, y que ambas se convirtieron en los principales complejos destinados al turismo de las calles populares del país, ¿no? Y pues con la llegada del gobierno de Milei se decidió cerrar estas unidades emblema del turismo social, y estas unidades ahora mismo están en proceso de ser vendidas o concesionadas a privados, ¿no? O sea que esto también es uno de los impactos que vemos de dejar de invertir recursos públicos en esto y encima privatizar estos espacios que garantizaban las vacaciones a tantas clases populares. Es uno de los impactos más
hemos visto. Si a alguien le interesa esto, hay un informe en Albasud de libre acceso que puede consultar. Y luego el tercer impacto era la privatización del espacio público y la criminalización y persecución del uso recreativo, o como hablábamos ayer en la mesa de tiempo libre, ya no recreativo, sino el hecho de estar en el espacio público sin consumir o producir, ¿no? Sobre todo depende de tu expresión de género, de si eres una persona o no racializada, pues como esto intervendría, ¿no? Y aquí yo quería poner dos ejemplos que uno ya salió, pero Ernest solo nos puso el titular, ¿no? de Albiol, alcalde de Badalona, que decidió ridiculizar el ocio popular en las playas, pero yo quería que más allá de un titular de prensa, que podemos pensar, bueno, igual está un poco sacado de contexto, que viéramos las palabras de Albiol, ¿no? Y los... Ay, sí, ponlo, pero para atrás. Ha d'haver una part de civisme per part de la gent, que la platja no és un xiquiparc on es fan festes de compleanys ni celebracions. Hem de gaudir de la platja, però amb respecte pel com, i aquest any tornarem a estar amb l'exigència que la gent es comporti a la platja. Hi ha persones que venen d'altres països, especialment latinoamericans, no ho dic com a crítica, latinoamericans que tenen la costum de fer festes a la platja dels seus països, cosa que em sembla fantàstic, però aquí això d'organitzar compleanys a la platja no és acceptable. Se sancionarà? Home, anem a veure, sancionar. Si se'ls avisa a les persones que recullen i recullen, no se'ls sancionarà. Si els avises i segueixen amb el xiquiparc, doncs aleshores sí que s'hi sancionarà. Claro, es que es mucho mejor que el titular, ¿no? O sea, hay mucho más detrás no es solo que diga que hacer una playa es en un chiquipar, sino que es un mensaje completamente racista. Ahora de repente en España resulta que la gente nunca ha ido a la playa a hacer una fiesta de cumpleaños, luego está muy obsesionada con los chiquipars, yo no sé si igual tiene, no sé, un trauma infantil, cualquier cosa, odia a los niños. Bueno, se juntan mucha información en un mismo mensaje. Pero bueno, esto ha sucedido en Badalona con un alcalde del Partido Popular, pero lo vemos también en otras ciudades, y ahora en particular en Barcelona salió una noticia, creo que era el periódico público, de que se había aprobado o está en proceso de aprobarse las nuevas medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público en Barcelona. Bueno, con la idea esta que decía ahora Albiol de gaudir amb respecte, ¿no? De disfrutar pero con respeto, ¿no? De digamos, civilizar mucho o marcar mucho cuál es el uso que tenemos que hacer del espacio público y de nuestro tiempo libre. Y esto por eso conecta tanto con lo que hablábamos ayer con María, con Diego y con Sergi. Y en concreto yo me puse a leer estas medidas y lo que vemos es una persecución. Bueno, en el caso de Barcelona el gobierno no es el Partido Popular, sino que es el Partido Socialista. Pero bueno, luego Nuria en su presentación ya lo decía, que a veces hay partidos que no vincularíamos directamente a la derecha o a estas derechas radicales, pero que luego sus políticas se pueden acercar más a las que harían estos partidos políticos, ¿no? O sea, bueno, al final lo que importa es qué hacemos, ¿no? Y en el qué hacer me puse a leer un poco y digamos que hay una persecución de cosas que ya estaban perseguidas, y sobre todo cuando llega el alcalde de Barcelona al poder con el plan Dresa, plan organiza la ciudad, que lo que hizo fue sobre todo aumentar mucho la persecución policial y la criminalización de muchos espacios públicos y la privatización, ¿no? Pues en esta nueva ordenanza va muy en línea a cosas que ya íbamos viendo, ¿no? Evidentemente los botellones siguen estando prohibidos y las multas van a subir muchísimo de precio. Hacer pis en la calle también va a estar multado con unas multas completamente desorbitadas. A mí aquí me gustaría pedir, por favor, que instalaran lavabos públicos en Barcelona, porque igual no tendríamos que hacer pis en la calle si pudiéramos hacer pis en otro sitio. Hay personas que trabajan en la calle, o sea, hay personas que están todo el día en la calle y necesitan usar un baño, y si en los bares no puedes entrar y luego no puedes hacer pis en la calle, encima te van a multar con más de 300 euros, pues tendríamos que igual estar invirtiendo esfuerzos en hacer estas infraestructuras
y no medidas como más punitivistas, ¿no? Luego también aquí al lado tenemos la plaza del MACBA, que ha sido una plaza muy disputada por los vecinos, que era un sitio de encuentro y también muy popular por los skaters, muchos turistas, otros no, pero bueno, al final lo que han hecho es cargarse la mitad de la plaza, y en este plan lo vemos, como los skaters también están perseguidos, ¿no? O sea, perseguimos a la gente que tiene pis, a los jóvenes que beben, a los skaters, a una mujer que está menstruando y necesita cambiarse, también la perseguimos, lo que sea, ¿no? Luego, evidentemente, el trabajo sexual y en concreto el trabajo en la calle ya estaba perseguido y multado, ahora más, o sea, hablamos de multas más altas. Y de hecho se menciona un plan de abordaje integral del trabajo sexual que también se va a revisar, tendremos que seguirle la pista a esto porque yo creo que va a ir más allá de unas simples multas. Y luego también otra cosa que a mí ya me supera es que se prohíben usar las fuentes para bañarse. Y aquí, Nuria, si pasas a la siguiente diapositiva, yo toda mi vida me he criado al lado de la Plaza de las Glorias, era una plaza que no transitábamos para nada, había muchísimo tráfico y así, hicieron toda una renovación urbanística que va acompañada de también, evidentemente, un proceso de encarecimiento del barrio brutal, además somos muy vecinas de Poblenou, distrito cultural, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en Glorias hicieron una clariana de césped, que ha sido un sitio que también se ha mediado bastante qué usos le hacíamos a ese césped, ¿no? Nos pusieron unas hamacas, juegos de mesa, libros, porque se ve que sentarse en el césped y no hacer nada, pues tampoco está bien, y lo conecto con lo que hablábamos ayer de la idea esta que también nos compartía Ángela de loitering, que lo busqué en Google después porque ya estoy mayor, resulta, entonces que es holgazanear, o sea, ser vago, ¿vale? Entonces como que tampoco les gustaba que vagueáramos en el césped y ya tenían que ponernos juegos de mesa, ¿no? O leer o tal, que en parte está bien, a los críos les mola y tal, pero a mí también me gusta estar tranquila jugando a pelota, igual la pelota ya era muy disruptiva. Y ahora han inaugurado la otra parte del parque, que la llevábamos esperando hace mucho, y han puesto unas fuentes que, si os fijáis, es que son perfectas para bañarse. O sea, es que es ideal porque es toda una pasarela con agua, y de hecho esta foto se la mandé a Ernest, que regresábamos de una reunión y vi a todos los niños, la habían inaugurado el día antes, a todos los niños bañándose, mis sobrinos yendo a bañarse, y a los 3 días teníamos los titulares de que esto se acaba de prohibir, y parte del argumento era por motivos de salud también. No sé, por si los niños se tragan el agua y luego se intoxican, no entiendo muy bien, pero bueno, digamos que esto también está prohibido, y esto también está contemplado en estos nuevos usos que se promueven desde el ayuntamiento, de que ahora ya no nos podemos ni refrescar en las fuentes, cuando vemos en otros municipios que son sitios de recreo y de tal, ¿no? Entonces esto para mí chocaba mucho también con la idea que nos compartió ayer tan potente María Truñós sobre la ciudad jugable, ¿no? Que hay más jugable que una fuente de agua, aparte de una plaza que tenemos el césped, pero es todo cemento, que hace un calor brutal, que no hay árboles, o sea, necesitamos esta agua para jugar. Bueno, pues esto también va a estar prohibido. Aquí sí que, por suerte, ¿no? No iban a multar a los niños, sino que les van a avisar, ¿vale? Entonces, dicen que avisan, que en principio multas no, pero bueno, Albiol ya está multando a la gente que no quiere recoger el chiquipar, ¿no? Bueno, en fin, esto era todo lo que teníamos como impacto más en la oferta turística de ocio, de tiempo libre, pero luego también queríamos centrarnos en los impactos en el ámbito laboral turístico. Y aquí, bueno, no es ninguna novedad que el sector turístico, el trabajo, la mayoría de trabajo que genera es trabajo precario y feminizado, con una clara segregación por razones de raza y de género, y que a la vez se sostiene por, bueno, claro, y evidentemente se sostiene por una gran fuente de trabajo de mano de obra migrante, ¿no? Entonces, Nuria, aquí vamos por partes y intentemos ser un poco breves, perdonadnos. Es lo que decía, como era una conversación improvisada, pues bueno, nos venimos arriba. Podemos ir a la última pregunta, ¿no? Vale, era la idea un poco de que nosotros veíamos, ¿no? Como en estos países donde había más un auge de estas derechas, a la vez se perseguía mucho con políticas
de extranjería migratorias muy duras, de expulsar a estas poblaciones migrantes de estos sitios, pero por un lado veíamos todo un sector que se sostenía con mano de obra de migrante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo combinamos? Esto era algo que hablábamos con el equipo, de cómo se combinan estos discursos con el hecho de estar expulsando a esta gente que al final pues te mantiene estos trabajos no solo en el sector turístico sino también de cuidados y así. Bueno, esto un poco como de reflexión, y parte de la conclusión que nosotros extraíamos, sin ser una conclusión grande, o la idea que lanzábamos era, bueno, de esta manera también se pueden precarizar aún más estos derechos o abusar aún más de los derechos de estos trabajadores. Pero bueno, al final un poco la pregunta que te quería decir, perdón Nuria, era cómo el auge de estas derechas radicales podría acentuar aún más, ¿no? La feminización y la racialización de ciertos empleos, ¿no? A la vez que vemos esta contradicción de estar como persiguiendo mucho estos grupos de personas, pero a la vez necesitarlos, ¿no? Como, bueno, ¿qué impactos puede tener un poco esto así, dando ideas? Es una pregunta súper complicada. Sí, porque tampoco no hay una respuesta clara, pero bueno, como ideas, reflexiones que tengamos alrededor de esto, ¿no? De cómo al final puede impactar también en el trabajo y en concreto en el trabajo turístico, en dinámicas de precarización, feminización, así. O sea, es difícil porque también es difícil saber, ¿me oís? No sé si lo he bajado así. Porque también es difícil saber, bueno, dependiendo en qué países, qué políticas se están implementando. Es verdad que lo de Trump es muy evidente porque sale cada día en televisión. También era verdad que durante las primeras órdenes ejecutivas había algunas que eran inaplicables, otras que parecían inaplicables según el marco legal y de repente se están aplicando contra los jueces. Bueno, o sea, lo de Trump es una cosa realmente como un poquito desaforada, y luego lo que hemos visto en otros sitios como en Italia, por ejemplo, con Meloni, es que el marco de derechos está un poco más protegido, y aunque se intenten intensificar alguna de las políticas de persecución migratoria, no se está consiguiendo, de alguna manera no se está consiguiendo ir mucho más allá de lo que ya las leyes migratorias, que ya son muy restrictivas, digamos, en la Unión Europea, lo que ya proponen, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es verdad es, por ejemplo, a nivel discursivo, lo que hacen las extremas derechas es naturalizar la desigualdad social, ¿no? A través de discursos, ya puede ser el género, por reafirmando ciertas líneas, ¿no? Ahí de subordinación, o a través de la cuestión de la raza, ¿no? Si tú vas relacionando todo el rato determinados segmentos migratorios en España o en Europa, fundamentalmente tienen que ver con las personas, ya sean pues, por ejemplo, de origen magrebí o de Oriente Medio, o ya sean musulmanes que incluso aunque hayan nacido en el país, pues precisamente se intentan excluir de la nación, ¿no? Configurándolos un poco como el gran otro, ¿no? Si el fascismo histórico eran los judíos, pues hoy en Europa son los musulmanes. Entonces, bueno, eso, claro, lo que hace de alguna manera naturaliza la desigualdad, y lo que puede hacer es intensificar, digamos, al menos simbólicamente, como las líneas de estratificación del mercado de trabajo, ¿no? Que están pues, distribuidas de acuerdo a cuestiones de género, de raza, etcétera, ¿no? Si eres mujer y eres migrante, sin papeles sobre todo, probablemente estarás en los segmentos más explotados de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, al menos a nivel simbólico esto puede hacerlo. Luego, cómo se, digamos, aterriza en cada país o qué está sucediendo en cada lado es mucho más complicado, porque también, por ejemplo, sobre todo en relación al género, no es que necesariamente, ya lo he comentado un poco antes, ¿no? Como que las extremas derechas en Europa occidental hablen, por ejemplo, de una vuelta al hogar de las mujeres, ¿no? Las vamos a sacar del mercado laboral, que sí, por ejemplo, después de las dos guerras mundiales, ¿no? Siempre que hay crisis económicas también, pues muchas veces se solucionaba un poco sacando a las mujeres del mercado laboral, ¿no? Después de las dos guerras mundiales sí hubo legislaciones que intentaban devolver a esas mujeres que habían ocupado los espacios que habían dejado los hombres que iban a la guerra, y también, evidentemente, porque había habido un descenso de la masa laboral, ocupaban esos espacios, y luego la legislación trataba de devolverlas al hogar. Eso hoy día es imposible, y el capitalismo ya no funciona sin la fuerza laboral femenina. Entonces, bueno, como por ejemplo que hay mucha discusión también sobre esta cuestión de los tradwives, que es una cosa más bien subcultural de internet y que incluso en España no está muy desarrollada, pero había como mucha discusión sobre cómo es posible que haya alguien diciendo que las mujeres deberíamos estar en casa cocinando para nuestros novios. Pero bueno, si tú piensas cuál es la base material de eso,
te das cuenta de que da igual lo que digan esas mujeres, es que no puedes sobrevivir, sobre todo si eres de clase media y quieres reproducir tu clase social con un solo salario, ¿no? Porque esa idea del salario familiar, ¿no? Que está asociada al forrismo y al estado de bienestar cuando se gesta, ¿no? en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, eso ya no existe, ¿no? Y bueno, tampoco es deseable, ¿no? Incluso que hay alguna gente de izquierdas que está hablando de lo de recuperar el salario familiar, que la gente pueda quedarse en casa cuidando si quiere, pero bueno, es un trasfondo súper conservador, pero bueno, que no es, o sea, que no, estamos discutiendo si culturalmente las tal guays cuando realmente la gente no se va a poder quedar en su casa, a menos que sea de clase muy alta, o incluso algunas amas de casa, o sea, algunas mujeres que se quedan cuidando a sus hijos porque son tan pobres, digamos, que no les vale la pena trabajar ni por lo que ganan, ni porque no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, como que siempre hay una base material también para sus discursos y tienen que manejarse un poco ahí, pero bueno, un poco esas serían las líneas. Sí, tampoco es una respuesta como muy clara. No, pero... O sea, yo creo que no... O sea, sí que es verdad que hay todo un discurso, por ejemplo, de también un pánico moral en relación a esta cuestión del invierno demográfico, ¿no? La caída de las tasas de fertilidad, que es uno de los ejes discursivos de las extremas derechas como más potentes. Y sí que implica algo, ¿no? Que de alguna manera, como no quieren migraciones, serían las mujeres las mujeres nacionales las que tendríamos que reproducirnos, ¿no? Y de ahí que muchas extremas derechas de Europa, por ejemplo, tengan políticas del estado del bienestar de tipo familiarista, que había sido un campo que era más bien de la socialdemocracia, ¿no? Pues ahora tienen ese tipo de políticas porque se supone que no quieren migrantes y porque se supone que las migrantes tienen tasas de fertilidad mayores y nos van a reemplazar y no sé qué. Entonces, bueno, como que opera un poco ese marco, pero no hay muchas extremas derechas, solo las más radicalizadas, que digan que las mujeres tienen que quedarse en casa cuidando. Vale, pues pasamos al siguiente. Y esta pregunta, Nuria, si eso me la guardo para el debate, ¿vale? Por si no hay tal. Y así podemos también llegar a un poco a los dos puntos que queríamos compartir sobre cómo, hemos hablado de cómo impactan, ¿no? Estas derechas más radicales al turismo, pues cómo también el turismo puede ser usado bajo estos regímenes, ya más allá de las derechas radicales, regímenes autoritarios, etcétera, ¿no? Aquí vemos muchas campañas de pinkwashing, purple washing, sports washing y todos los washings que os podáis imaginar. Uno de ellos sería Israel como oasis gay de Oriente Medio, es el eslogan. En parte es un gran reconocido destino turístico gay, sobre todo si estamos hablando de hombres homosexuales blancos, ¿de acuerdo? Con cierto poder adquisitivo, o sea, siempre se tiene que hablar esto del turismo LGTBI, bueno, muchas veces se queda en la G y pro, ¿no? Entonces se promueve como este destino como muy amigable de estas disidencias sexuales y de género, cuando sí que es verdad que en Israel el matrimonio entre dos hombres está permitido, pero a la vez no está reconocido el matrimonio civil como válido, es el religioso, y ahí sí que no entrarían los matrimonios entre dos hombres, ¿no? Entonces, bueno, está permitido de cierta manera. Y a su vez, esto hace que parezca pues un país amigable, welcoming, ¿no? Cuando a la vez sabemos que está ejerciendo un genocidio brutal contra la población palestina, o sea, que les ayuda también a, digamos, hacerlos más amigables, ¿no? Que por un lado pues es un sitio seguro donde estas disidencias sexuales pueden vivir en libertad, ¿no? Como todo este discurso. Y luego otro ejemplo que me parecía, hay otros países, pero son los que me parecían más flagrantes para traer hoy, era el de Arabia Saudí, que no es que se promocione como destino LGBT, pero sí que es verdad que si tú entras a la página web, esto es de ayer, entonces está actualizado, entras a la página web de Arabia Saudí Tourism, no sé qué, en la parte de preguntas sobre si las personas del colectivo son bienvenidas, creo que la respuesta, bueno, no sé si lo podéis leer, pero es como que todo el mundo está bienvenido al final, ¿no? Cuando las personas que, o sea, en Arabia Saudí, que un hombre se acueste con un hombre es penado de muerte. Entonces, ¿hasta qué punto, no?
están como recibiendo a estos públicos por vía del turismo, pero con su población los derechos van distintos, ¿no? Entonces aquí vemos también una desigualdad muy brutal entre los derechos que puede tener una persona por ser turista y por ser local, cuando en realidad lo que están penando es lo mismo, ¿no? Y me parece como bastante importante señalarlo. Y luego también otra de las dinámicas que usaron hubo durante una época, no sé si os acordáis, que invitaron a un montón de, esto igual es muy español, pero invitaron a un montón de influencers a Arabia Saudí, cuando iban con estos vestidos de gala a estos espacios públicos donde normalmente las mujeres saudíes no tienen ni acceso, ¿no? Entonces hubo una crítica muy grande al blanqueamiento, ¿no? Por parte de estos influencers como embajadores de wow, venid a Arabia Saudí, venid a Oriente Medio, que esto es brutal, ¿no? Que aquí te lo pasas muy bien, que vas a la playa, que voy en bikini, que hago lo que quiero, que bebo alcohol, que hago fiestas, cuando la población local no tiene derecho a decidir sobre esto, ¿no? Y yo creo que aquí se ven mucho las diferencias de cómo el turismo es usado para garantizar los derechos de unos pocos, cuando a la vez se están vulnerando a otros, y cómo así pasar más desapercibidos, ¿no? Y luego el otro ejemplo que quería poner era el turismo como herramienta para normalizar la ocupación, ¿no? Hemos visto el turismo como herramienta para blanquear estas vulneraciones de derechos, y luego también estaría como herramienta de ocupación. Y ahora uno de los casos más evidentes o que han sido más sonados es pues el de Israel por la ofensiva encima de Gaza, pero tenemos que saber que la ocupación en lo que podríamos llamar Cisjordania lleva siendo durante muchísimo tiempo. Sí que pasó mucho por redes, sobre todo las personas más frikis vinculadas al desarrollo turístico, un plan loco de Donald Trump de convertir Gaza en la nueva Riviera de Oriente, o sea, la Riviera Maya, pues hacerla en Gaza, y además era un vídeo hecho con inteligencia artificial, que también salía Netanyahu tirando billetes, o sea, una cosa muy obscena, ¿no? Viendo las contraimágenes que teníamos del genocidio en Gaza, pero vemos que la situación de ocupación de este territorio palestino lleva siendo mucho tiempo. O sea, lo de Gaza era algo como muy sonado y muy desagradable por el contexto, pero si vemos un poco otras ofertas, vemos Expedia, asentamiento israelí, estamos hablando de territorio palestino ocupado, luego luego aquí en Male Adumim, perdonadme por mi mala pronunciación, TripAdvisor, imprescindibles, y estamos hablando de todos de zonas que, si volviéramos al mapa, que ahora no volveremos porque no hay tanto tiempo, pero son zonas donde hay conflicto latente, que están echando a los poblados normalmente de ramaderos, ¿no? Que viven allí y los están persiguiendo. Y hay más ejemplos en Eli, en Hebrón, que son asentamientos también israelíes militares en territorio palestino, y vemos Airbnb y muchas otras empresas que siguen alquilando pisos, casas y como oasis en estos territorios ocupados. Y luego, ¿qué le pasa a esta foto? Bueno, vale. Y luego otro caso que igual no es tan conocido, pero salió un artículo que os recomiendo de Asier Aldea en el diario.es, es otra de las ocupaciones que tenemos por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. Y de hecho, este destino, exacto, bueno, para que nos situáramos en el mapa del territorio que hablábamos, sería como esta zona costera que digamos que Marruecos ha ocupado y promueve turísticamente, y en concreto el gran destino turístico es Dakhla, que es un destino, como veíamos en la imagen, pues eso, con unas playas increíbles de surf, donde se ha promovido mucho. Si vais a este artículo luego veréis como vuelos directos desde distintos puntos de Europa, y bueno, pues tenemos todas las empresas que nos podríamos imaginar, ¿no? Airbnb, vuelos directos, Booking también promociona un montón de hoteles. O sea, aquí ya es normalidad absoluta cuando vemos que la vulneración del pueblo saharaui sigue en día a día por parte de Marruecos. Entonces eran como dos ejemplos
de cómo a través del turismo, digamos que hasta nos olvidamos que son territorios o que la gente directamente no sabe que está acudiendo a territorios que suceden estas vulneraciones de derechos, y el turismo lo que hace es como, bueno, pues eso, ¿no? Blanquearlo y todo. Una puede ser la promoción de un turismo más LGTB, otra de un turismo más de playa, de deporte, etcétera, pero al final estamos hablando de territorios ocupados, ¿no? Por dos, un poco, ¿no? Por el desarrollo turístico y también por estas colonias.